estar con un Zoom. Ahí está. Correcto. Ahí ya está. No sé si puede hacer anfitrión a Abigail. ¿Cómo está? Nayeli. Yamima, sí puedes compartir tu pantalla. Cualquiera puede compartir la pantalla, hija. Ah, ya, chévere. Ya, pastor. Ya está. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Yomaira. Buenas noches, chicos y chicas. Continuando con la exposición, nos ha tocado ver respecto a la nueva era. A modo de introducción, la nueva era no es una religión, pero toma ideas de muchas religiones y combina en una especie de caldo religioso. La nueva era nunca va a decir que tienes que dejar de ser católico, pero sí te va a decir que un católico puede aceptar tranquilamente lo que es propio de un hindú, un budista, un azteca o lo que sea. Quiere convencerte que en el fondo todas las religiones acaban en lo mismo, pero muchos caen en la trampa por lo lindo que se les explica. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es el resumen histórico. También llamada Era de Acuario o Edad de Oro. Los astrólogos de la nueva era dicen que es la posición. Los astrólogos de la nueva era dicen que es la posición del Sol en el día 22 de marzo, lo que determina la era histórica del mundo. Cada 2160 años, esa posición cambia de un signo del zodiaco a otro, y ese cambio supuestamente señala una transformación profunda en la vida de los hombres. Hace unos 6,000 años atrás, el mundo habría entrado bajo la influencia del Taurus, y la historia fue dominada por la cultura minoica de los cretenses, con el toro como figura emblemática. 2 milenios después pasaría bajo un régimen de Aries, y la historia vería surgir la civilización judía, con el carnero como símbolo central. De 2000 años más, nuestro planeta entraría bajo la órbita de Piscis, coincidiendo con el avivamiento del cristianismo. Y como se sabe, el pez fue uno de los símbolos de la iglesia primitiva. Esta época, según los seguidores de la nueva era, habría sido la más violenta y conflictiva de la historia. La causa no solo de la rígida moral del cristianismo, sino también de los errores y de las ambiciones temporales de la iglesia. Para ellos, muy pronto, es decir, en el año 2160, dicen que el cristianismo va a desaparecer cuando el sol pasa al siglo del Acuario. Dicen que comenzará entonces la famosa era de Acuario, o nueva era en la que habrá una sola ciencia que superará a toda religión. Existen varias figuras influyentes que contribuyeron al origen y estructura de la nueva era. Tenemos a la rusa Elena Blavatsky, Teilhard de Chardin, Marilyn Couson, Joseph Kahl, Deepak Chopra. La nueva era fue fundada por Elena Blavatsky. Ella entra al grupo de Alan Kardec, es un masón, durante una estancia en París. Y luego de que está en París, ella viaja a Estados Unidos y va a fundar la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es una mezcla de ocultismo y misticismo oriental. Fue fundada en Nueva York
el 20 de noviembre de 1875. La rusa fundó esta sociedad teosófica junto a otros masones como Charles Sotteran, que es uno de los jefes de la masonería en Estados Unidos, Henry Estelle Olcott, que es un masón, Jorge Fell, de la Hermandad Hermética de Luxor, también es masónica, y William Judet. Esta rusa, Elena Blavatsky, dice haber recibido sus enseñanzas de unos seres espirituales, especiales o maestros ascendidos. Y los mensajes que recibían eran de un espíritu demoníaco que le dictaba en escritura automática. Ella era usada en un medium durante el cual el medium es solamente usa la mano, la persona no sabe lo que está escribiendo y entran en un trance sin controlar lo que escribe, ¿no? Elena Blavatsky también tuvo otras presidentas sucesoras, como es la presidenta Annie Besant, que trató en el año de 1929 de presentar a un nuevo Mesías al mundo, un hindú que rechazó el estatus que le asignó y se separó del movimiento. Luego tenemos a la sucesora, presidenta Alice Bailey, que es una inglesa radicada en Estados Unidos, considerada la suma sacerdotisa de la sociedad teosófica. Como medium espiritista, decía recibir mensajes de un maestro tibetano que había muerto. Se podría decir que ella, en algún momento, Elena, la rusa Elena Blavatsky, cuando viajó a la India, junto con Olcott, se instalaron en Ayar, cerca de Madras, y 6 años después, ella escribe su obra Doctrina Secreta, en lo que comienza a configurarse el plan de la nueva era. Por eso es que esta presidenta Alice Bailey dice que su sabiduría viene de este tibetano, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Uh-huh. Buenas noches. Ahora sí, vamos a continuando con los objetivos. Nos dice que la nueva era están relacionadas con las religiones paganas. Entre ellas tenemos el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Y también nos dice que los cristianos paganos o las corrientes como los celtas, los arios, y también nos dice que los aztecas eran una de ellas. Ofrece una gama de pseudo religiones y muchas veces contradictorias entre sí. Y también vemos que la hidra de 1000 cabezas pretende llenar el vacío espiritual del hombre en esta época. Ahora, nos dice que Dios es una energía. Afirma, nos dice Connie Méndez, la sacerdotisa en la llamada metafísica, en que Dios es una energía en acción. En su libro El Nuevo Pensamiento, en 1981, afirmando también de luego que Cristo no es un Dios, sino es un guía. Nos dice también que el guía iluminado, entre ellos está Mao Zedong, Zaratustra,
el Mahoma y Moisés, y que un tal Maitreya es el Cristo que regresará. Aquí vemos que él también va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero pretende despojar a Jesús en su carácter divino. Ahora vamos a ver que la mente del hombre es todopoderosa. Aquí hay una especie de fuentes y a la vez ideologías, entre ellas que es la pseudotécnica, los cursos para hacer milagros, las maravillas y los prodigios, y que Satanás es la obra a través de los grupos. Y vamos a ver que esto se desenlaza entre dos objetivos centrales. Uno de ellos lo encontramos que no hay diferencia entre el bien y el mal. Los partidarios de la nueva era nos dicen que no existe la diferencia y que también niegan la existencia del pecado. Ellos lo asimilan como un conocimiento errado o como una simple debilidad psicológica. Finalmente nos encontramos como la visión de la nueva era es que todas las religiones se entrelazan, mejor dicho, que se van a unificar siendo solamente una. Y en el paganismo vemos también que en la era antigua se asoció a dos grandes corrientes. Entre ellas encontramos lo que es el ocultismo y también lo que es el espiritismo para obtener esta búsqueda. Gracias. Muy bien, como leemos en la filosofía y en las creencias, tenemos el panteísmo. Y bueno, como ya hemos ido explicando, mis compañeros, mis amigos, en realidad la nueva era hace como, te presenta algo místico, te busca con el fin de poder encontrar tu propia energía, una paz espiritual, te trae a través del yoga. Lo que busca no es, y lo que realiza es una junta de religiones, ¿no? En la cual, como mencionaba Mayra, ¿no? Dios solamente es la energía del universo, ¿no? Dios no es un ser con personalidad, no es un Dios personal, no es un Dios persona. Entonces, por lo tanto, tenemos como la primera filosofía, que es el panteísmo, ¿no? En donde todo es Dios. Y entonces, como en contraste, encontramos, ellos confunden mucho el Salmo 139, 7, 8, confunden el panteísmo con la omnipresencia de Dios, ¿no? Lo menciono, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En el Salmo 139, 7, 8. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Entonces ellos confunden mucho la omnipresencia de Dios, ¿no? De que Dios significa que Él está en todas partes, ¿no? Pero está en todo lugar, si bien es cierto, sí, pero no es que si Dios está de repente en una casa, de repente en una persona o de repente en un árbol, no es que vamos a adorar al árbol o no es que vamos a adorar a la casa o no es que vamos a adorar a una persona. A eso no se refiere, ¿no? Entonces el panteísmo prácticamente eso es lo que hace, a adorar a una persona o adorar a una sola cosa, a un árbol, a un animal, a un lugar en específico, ¿no? Y eso es lo que no nos enseña la palabra y eso es lo que no vemos en la palabra de Dios, ¿no? Como segundo punto encontramos el monismo, que dice todo es uno, todo es una misma cosa y se relaciona con el panteísmo. De igual forma, ¿no? El problema aquí es que como no hay, como Dios solamente es energía, entonces tú puedes ser Dios, ¿no? Tú tienes la libertad de poder dirigir tu vida y de poder buscar tu chakra, de poder buscar tu propia energía, de poder encontrar algo místico, de poder curarte tú mismo, de sanarte tú mismo, y entonces encontramos esta filosofía, ¿no? Del monismo, en donde todo es uno, donde todo es una misma cosa y se relaciona con el panteísmo de la misma manera, ¿no?
Y en contraste encontramos en Isaías 43, 10, 11, que dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Dios no tiene ningún competidor, Dios no es no es energía, Dios, como dice en el propio texto bíblico, ¿no? Yo mismo soy, ¿no? Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será pues después de mí, ¿no? Entonces, creo mismo que la palabra misma te enseña y te muestra de quién es Dios, quién Dios creó Él todas las cosas, pero a Él nadie lo creó, Él fue Dios, Él es Dios, igual lo podemos encontrar en Juan, cuando muestra la deidad de Dios, ¿no? En el versículo 1. Como siguiente punto encontramos el sincretismo, y el sincretismo es la fusión de diferentes formas de creencias y prácticas, igualación de todas las religiones, que pretende que todas las religiones puedan ser una sola. Como consecuencia del sincretismo tenemos, por ejemplo, la Biblia, que es uno más entre muchos libros sagrados, ¿no? Que Jesús es solamente un profeta más, igualado así como el Buda, como el Mahoma, y entonces solamente prácticamente tratan de humanizar de tal manera que Dios no tiene, no, como él lo mencionaba, ¿no? Es energía, no tiene el poder, es simplemente un hombre más, un profeta más, así como Buda o Mahoma, ¿no? Y en contraste a ello podemos encontrar en la Biblia, en Juan capítulo 4, del 19 al 24, en donde encontramos, donde dice, ¿no? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿no? Entonces muestra también, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, muestra también la palabra acerca de lo que nosotros debemos de tener a Dios, ¿no? Adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y lo presenta tal cual, ¿no? Como el siguiente punto también tenemos el gnosticismo. O teosofía, que también podemos encontrarlo aquí. Dice, es un conjunto de enseñanzas y prácticas secretas mediante las cuales pretende llegar al conocimiento gnosis, de la esencia misma del conocimiento, que trata de lograrse mediante prácticas mágicas y ocultas, ¿no? Y esto también lo podemos encontrar en el libro de Colosenses. En realidad, Pablo escribe una carta a los colosenses porque estos se veían un poco presionados por una filosofía o por una secta en la cual buscaban la gnosis, lo místico, lo misterioso. Sí, puedes ir la diapositiva, por favor. Una anterior. Creo que no. ¿No? Y hace un contraste en el primer capítulo, ¿no? En el cual Pablo presenta como argumento principal lo que es la centralidad de Cristo, ¿no? Esto trata de corregirles, ¿no? De que no sigan estas filosofías, y lo muestra en el versículo, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, en quien por lo cual y para quien todas las cosas fueron creadas, ¿no? Él es antes de todas las cosas, en Él todas las cosas se mantienen juntas, como dice en el versículo 17. Él es el primogénito de todos los muertos y tiene prioridad sobre todas las cosas. Al Padre le agradó que
en él habitara toda la plenitud, y por medio de él Dios reconciliará todas las cosas consigo mismo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces ahí Pablo presenta prácticamente la deidad, ¿no? Presenta a Cristo tal cual como es, ¿no? Incluso más adelante los corrige, que no sigan estas corrientes, que no sigan estas filosofías, porque su centralidad debe estar en Cristo Jesús, en lo que Cristo ha hecho por ellos, ¿no? Entonces lo corrige de esta manera, presentándole prácticamente el Evangelio. Y en la siguiente filosofía encontramos el estoretismo, que eso ya lo va a explicar Mariela. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es el relativismo moral. Antes, una diapositiva antes, nos dice que el relativismo moral es la negación de las premisas sobre las cuales descansa la ley moral, llegándose al extremo de afirmarse que Dios incluye tanto el bien como el mal. No hay diferencia entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud. Todo depende de la opinión de cada persona. Es bueno lo que a cada quien le plazca, ¿no? Si la persona acepta su propia bondad, todo lo que él haga es bueno, aunque sea malo, ¿no? La siguiente filosofía tenemos lo que es el relativismo práctico y subjetismo. El relativismo, que es la negación de la realidad, o sea, quiere decir que todo es apariencia o una impresión de la realidad. En la nueva era se amplía uniéndose el subjetismo. Un contraste sobre el relativismo práctico es sobre la verdad que vence el relativismo. Al hablar del Evangelio, hablamos de la verdad que es Cristo, hablamos la verdad acerca de la condición del ser humano, quien se encuentra enemistado con Dios, como lo podemos ver en el versículo Isaías 53:6, y que constantemente busca hacer el mal. Aún en Génesis 8:21, lo que dice, hablamos de que el hombre no quiere ni puede salvarse a sí mismo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia nos dice en el Evangelio es que es Dios quien es rico en gracia, se reconcilia con sus enemigos a través de la suficiencia de la vida, muerte y resurrección del Hijo, el Cordero que quitó el pecado del mundo, aún en donde dice en Romanos 5:10 y en 2 de Corintios 5:18-19. Donde nos dice que Cristo es la verdad absoluta y Él es el único que nos puede dar la salvación, ¿no? Siguiendo con otra filosofía, es el esoterismo y el ocultismo. Que creo que esa es una filosofía donde mucho lo vemos, que se está abarcando mucho en esta sociedad, ¿no? Vemos en la televisión, en la radio, en las revistas, ¿no? Vemos las prácticas que ellos hacen, ¿no? Son prácticas ocultas, son secretas, mediante las cuales se pretende llegar a la adivinación de uno mismo, ¿no? Muchas personas recurren a eso, ¿no? Pueden recurrir a los tarot, a los chamanes, ¿no? Aún creen en las personas que han muerto que puedan hablar con ellos, ¿no? Pero un contraste lo tenemos en Isaías 8:19, donde dice, y cuando os digan, consultad al medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? En la actualidad, como les decía, ¿no? Están presenciando esas corrientes filosóficas, ¿no? Vemos que muchas personas recurren a eso, ¿no? Pero aún en Leo 20:27 y Deuteronomio 18:9-12 dice que así que en Deuteronomio 18:9 Deuteronomio 18:9 nos dice, cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, ¿no? Acá claramente en su palabra nos dice, ¿no? Que no debemos practicar esas cosas ocultistas, ese espiritismo, ¿no? Sino debemos creer en Dios, ¿no? En poder buscar a Dios, ¿no? En que Él es el único que nos puede dar esa verdad, ¿no? No buscando chamanes o ir a
a personas espiritistas, ¿no? El último punto tenemos lo que es el quietismo, ¿no? Que es la búsqueda de una extrema pasividad espiritual que tiende a la destrucción del ser humano a través de una supuesta absorción en la divinidad. Eso es la raíz del budismo, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo en las anteriores clases sobre el budismo, cuyo ideal es el estado de nirvana, en el cual ya el hombre no tiene deseo, ni pasión, ni la ilusión del mundo exterior. El quietismo se conecta con el relativismo al considerar el mundo exterior una ilusión o apariencia, ¿no? Chicos, buenas noches. Dentro de las principales creencias que tienen los de Nueva Era, uno de los puntos fundamentales es el espiritismo. Como dijo Katy, ¿no? Se fundó bajo la oración de Helen, bueno, la comunión de Helen con un espíritu demoníaco. Entonces, la base de la Nueva Era es el espiritismo, es parte de sus creencias fundamentales, en la cual ellos tienen contactos con espíritus demoníacos, donde ellos reciben nuevas revelaciones, en la cual ellos hallan la liberación de su alma. Para ellos, el espiritismo es una práctica a través de la cual ellos llegan al punto de una conciencia verdadera para ellos, ¿no? Donde van a llegar a ser, llegan al punto más grande, se podría decir, de su creencia. Aquella persona que logra esto, aquel seguidor que logra esto, se está liberando cada vez más y más de su conciencia. Entonces, ese es un punto muy importante para los de la Nueva Era, es la práctica del espiritismo, ¿no? Donde hablan con demonios, con ángeles, donde también, como dijo Marielita, practican el tarot, cosas sobrenaturales, se podría decir, que ellos ven y quieren profesar. Otro de los puntos que ellos tienen también es tienen una creencia sobre Dios. Ellos no creen en Dios como un Dios personal, creen que Dios es un Dios impersonal, que no tiene cualidades, que no es todopoderoso, sino que, como el panteísmo, ¿no? Que Dios es todo prácticamente, que todo es Dios. Entonces ellos creen fundamentalmente ello, ¿no? Que tanto una planta es Dios, que las personas son Dios, que el cielo es Dios, que un relámpago es Dios, para todos ellos es Dios. Dios es una energía que existe en el universo, que no es personal, sino que es alguien impersonal. Ellos creen que en el cristianismo, se podría decir, el cristianismo, todos los dioses que creen, el Dios que cree en todas las religiones, perdón, es un mismo Dios. Ellos aceptan esa creencia, ellos aceptan las doctrinas, se podría decir, pero dicen que es un camino que también se puede ir, que pueden direccionarse, en la cual esas personas quieren recorrer para alcanzar también la libertad de su conciencia. O sea, ellos lo enfocan en ese sentido, ¿no? Que es un camino que escogen las personas porque su Dios de ellos también es una energía, pero a través de las cuales estas personas, estas religiones, van a alcanzar la liberación de su conciencia. Mayormente se enfoca en ese punto. Entonces, ellos consideran de la misma manera que en las religiones, el Dios que practican es una fuerza también, pero es un camino que las personas deciden elegir para hallar la libertad de su conciencia. Tienen una creencia sobre el hombre. En este caso, como les dije, ¿no? Como para ellos todo es Dios, entonces el hombre es Dios. Se centra en la práctica del hombre, en que el hombre pueda alcanzar a ser un Dios. Es decir, lo que el hombre hace, ya sea bueno, sea malo, eso no importa, porque como es un Dios prácticamente, entonces no hay ni bueno ni malo. Si el hombre dice que él es bueno, así sea algo malo, no son moralistas, así sea algo malo que practica, es lo de menos, porque esto lo va a ir haciendo hasta que alcance la liberación de su conciencia al punto de que ya va a alcanzar ser un Dios. Entonces no hay esa diferencia, ¿no? Ellos practican mucho eso. En este caso también creen que el hombre va a llegar a un punto donde va a volver a ser la energía del universo. Ellos creen en la reencarnación, así como el hinduismo, así como en el budismo. Ellos también creen en la reencarnación, pero la diferencia es que ellos no creen que se van a reencarnar si es que son malos en un animal menospreciable, sino que porque ellos no creen en el bien ni en el mal, creen que si el hombre muere, su conciencia, no su alma, su conciencia se va a reencarnar en otro ser que es que también es Dios, en este caso así sea un pez, así sea una ballena, y así se va a ir reencarnando hasta que alcance la liberación total de su conciencia y sea parte de la conciencia universal que es el cosmos, porque ellos creen mucho en ese sentido, ¿no? En el cosmos, creen en la conciencia universal. Entonces, si esta persona llega a morir, así ha sido bueno o malo, es lo de menos, porque para ellos no hay una diferencia, no existe ni lo bueno ni lo malo.
cuando esas personas mueren, su conciencia se va a reencarnar en otros, y cuando se reencarne va a seguir reencarnándose hasta que llegue la plena libertad de su conciencia y forme parte de la conciencia universal, de la energía universal. Para ellos el cuerpo y la apariencia individual no es más que una simple ilusión, no es más que algo que se puede ver solamente, porque para ellos es lo mismo, ¿no? La materia y lo material y lo espiritual para ellos es lo mismo. Entonces, como les comenté, la meta de ellos es alcanzar que su conciencia, en ellos, en los seguidores, es que su conciencia haya la plena libertad. Esa es la meta que ellos tienen, ¿no? Y comúnmente, según ellos, quieren apresurar ese proceso, quieren apresurar el proceso de la liberación de su conciencia para que lleguen a la nueva era, a la era del Acuario, ¿no? Que es la era donde ellos piensan que va a haber paz y armonía y todo lo que está pasando en el mundo va a cesar en su momento. Entonces, ellos quieren la liberación rápida de todas las conciencias, se podría decir, para que entren a esta era. Es lo que mayormente buscan estos seguidores de los de la nueva era, ¿no? Y se ha podido ver en la historia, chicos, que ha tenido mucha pegada esta idea de la libertad, del liberalismo que ellos tienen, porque no son morales. Entonces aceptan todo, y por ejemplo, en la época de los hippies fue muy, en los años 70, 80, fue muy direccionada por los principios o ideas de la nueva era, donde ellos se tranquilizaban, donde ellos alcanzaban la plena libertad de su espíritu, se podría decir, donde ellos querían alcanzar una conciencia libre y vivían de manera libre, sin restricciones, porque querían alcanzar esta nueva era. Y han habido muchos movimientos en los últimos años, donde la nueva era ha sido una base, se podría decir, en las ideas o principios que ellos creen, que muchas personas han cogido y lo practican, ¿no? Para ellos es lo mismo, ellos aprueban muchas cosas como por ejemplo también el homosexualismo, ellos lo aprueban porque no está mal, para ellos está bien, porque no existe nada ni malo ni bueno, ellos son libres y su conciencia es libre, ellos lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ellos aprueban también el aborto, porque ellos dicen, ahorita les voy a explicar por qué también, ellos aprueban también la unión entre personas y plantas y ese tipo de cosas, porque todos somos una sola energía, porque todos somos un solo espíritu, todos somos Dios. Entonces ellos aprueban muchas cosas pecaminosas que el día de hoy vemos. Tienen creencias del mundo. Ese es uno de los puntos que incluso ha ingresado a nosotros. Por ejemplo, si sabemos que ellos piensan que todo es Dios, entonces para ellos tan importante como la vida de una persona es la vida de una planta, es la vida de un gusano, es la vida de una ballena, de un pez, es tan importante y relevante. Y para ellos, el hombre que no ha entendido esto, el hombre que no practica esto, está destruyendo toda esta energía, ¿no?, que existe. Entonces, para ellos este punto es muy importante y ahí parte los famosos lemas ecológicos. Yo no lo sabía, cuando estaba leyendo lo llegué a descubrir, pero parte de ellos, esos famosos lemas ecológicos, donde están a favor, obviamente, que la ecología se mantenga, donde defienden los derechos, que salgan derechos a las ballenas, derechos al cuidado de las plantas, y fomentan estas leyes y esos derechos en el cuidado del mundo, ¿no? Porque ellos consideran que son Dios. Incluso ellos creen que el ser humano que no ha entendido esto es un problema en este mundo. Ellos dicen, ¿no?, que la sobrepoblación va a terminar culminando con la energía cósmica, porque el ser humano está destruyendo la energía, está destruyendo el planeta. Entonces ahí es cuando ellos aprueban el aborto, ¿no? Ellos aprueban el aborto en un sentido de que no se incremente energía, se podría decir, que pues destruya todo lo que existe el día de hoy. Ellos aprueban también la esterilización de las mujeres para poder prevenir ello, ¿no? Ellos salen en defensa con carteles buscando leyes de derechos para las plantas, para los animales, porque creen que es tan importante esta energía, porque dicen que somos uno con ellos. Parte de la nueva era creen que ellos llegan al punto de que cuando descubren que ya alcanzan su conciencia libre, se podría decir que ya son como Dios, hasta pueden hacer milagros y hasta pueden usar las herramientas de la naturaleza para hacer milagros. Incluso ellos creen que hasta si ellos
cogen plantas o cogen piedras, pueden sanar, pueden curar, porque todos somos uno, porque todos somos una sola energía. Entonces esa conexión entre el hombre y la naturaleza para ellos es muy importante, y el cuidado tanto de la naturaleza lo hacen tan relevante y tan importante que pues muchos de los pensamientos ecológicos nacen de aquí, no nacen de esta secta que defiende mucho estos puntos. Gracias. Buenas noches hermanos, buenas noches. A continuación vamos a ver algunos símbolos de la nueva era, símbolos que hemos estado buscando, pero como bien lo han mencionado mis hermanas, la nueva era es una mezcla de muchas religiones, principalmente de la parte de Asia, donde hablan sobre la libertad de la conciencia. Pero detrás de todo eso tenemos que entender que está el Satanás, ¿no? El príncipe de este mundo. Y tiene relación con estas imágenes. No sé si ustedes ya lo han podido observar anteriormente. Son imágenes satánicas, ¿no? Pero que ellos lo practican, actualmente lo están practicando en sus congregaciones. Ellos tienen sus templos. Acá he visto una que es el Acrópolis, está aquí en Nuevo Chimbote, al frente del Hospital Regional. Se reúnen y tratan de persuadir a las personas con diferentes temas. Por ejemplo, ¿cuáles son los medios que están usando la nueva era hoy en día? Y es bien amplio, ¿no? Es bien amplio. Principalmente está entrando ahora a través de la medicina, la literatura, está entrando a través de la música, está entrando a través del cine, y a través también de todo lo que es la ecología. ¿Ya? El rostro que quizás más atractivo de la nueva era, ya, es a través de los medios masivos de comunicación. Ya está entrando a través de la cultura moderna y está atacando principalmente a los jóvenes, ya, por medio de la música, por medio del cine, la televisión y por medio de las publicaciones impresas también. Su mismo nombre dice, ¿no? Religión de la nueva era. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sobre la música. Hoy en día vemos que la música es una herramienta que Satanás está usando para atrapar a los jóvenes y a los adolescentes de este tiempo, ¿no? Ellos están usando la música como una corriente, ¿no? Para que a través de esa música, ya sea música subliminal, con mensajes subliminales, ¿no? Puedan atraer a los jóvenes y puedan ser confundidos. Cabe decir de que hoy en día personas cristianas, o sea, creyentes, están siendo indirectamente partícipes de la nueva era. Eso lo vamos a hablar después en la conclusión. Pero hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque la música que hoy día escuchamos no lleva ningún mensaje cristiano. Es más, no lo mencionan a Jesús. No mencionan de un versículo bíblico. Entonces, como la nueva era es una mezcla de todas las religiones, ¿quiénes son susceptibles? Los nuevos creyentes. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A través del cine también vemos las películas, vemos, por ejemplo, a través de la película El regreso de los ángeles, La artillería nueva, El paso hacia y desde otra vida, todos esos temas que a través de las pantallas nosotros podemos ver, ¿no? La medicina, también a través de la medicina alternativa o bioenergética, ha ido paulatinamente ganando terreno hoy en día, ¿no? Frente a las personas, donde que a través de los cuarzos, por ejemplo, pueden recibir curaciones.
Eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Eso se practica y es más, hoy en día he visto, no sé si algunos cristianos, pero hay creyentes de que usan el cuarzo para curar ciertas dolencias, ¿no? Y eso es una práctica que no es cristiana, es una práctica diabólica, ¿no? Porque detrás de todo esto, pues está Satanás. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. El enfoque holístico de la medicina, es decir, la pretensión de curar no solo en lo físico, sino en toda la cadena somático-espiritual, justifica a su vez la conexión entre salud del individuo y la salud del planeta. ¿Qué podemos decir en conclusión, hermanos, frente a esta corriente, frente a este movimiento de la nueva era? ¿Qué podemos ver? ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que podemos nosotros transmitir frente a toda esta corriente que estamos viviendo hoy en día? Que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar alertas y en no participar a ningún evento que nos puedan promocionar o relacionar. Por ejemplo, ellos tienen sus debates, invitan a diferentes personas de diferentes iglesias o posturas y comparten un tema, por ejemplo, un tema de actualidad, con la intención de poder buscar la unidad religiosa o unidad espiritual, como ellos lo llaman. Y bueno, y hay personas que pues pueden ser presa fácil del enemigo. Debemos tener mucho cuidado con esas cosas. Como fomentan el ecumenismo, fomentan la unidad de todas las religiones son promotores conscientes de la nueva era. Ellos lo que va a causar es de que todas las personas formen parte de un movimiento ecuménico para preparar así el camino para la nueva orden mundial. Porque detrás de todo esto está el espíritu del anticristo. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Esto es bien conocido, ¿no? Todas estas cositas que hemos estado observando, nuestras hermanas han estado compartiendo. El cristiano, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que estar precavido, tiene que estar atento a que frente a estas cosas, compartirlas a los nuevos creyentes, porque nuestra misión como cristianos es avisar a los nuevos creyentes, a nuestros familiares, a tener cuidados con la música, a tener cuidado con métodos, por ejemplo, que ya han mencionado mis hermanas, de la curación a través del cuarzo y todo eso, que debemos tener mucho cuidado de eso, porque los medios televisivos, las redes sociales, el Facebook y todo eso va a hacer de que nosotros como cristianos seamos bombardeados con pensamientos, con filosofías, donde nos hablan de un Dios de secretismo, panteísmo, pluralismo, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Como ellos están buscando la pluralidad y están buscando la unión de todas las iglesias, porque están buscando el propósito de buscar la verdad, nosotros sabemos que la única verdad que tenemos es Cristo Jesús. Él dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es todo, hermano, que queríamos compartir con ustedes. Gracias. Correcto, gracias.